Bueno, muchachos, entonces acabamos de ver cómo eh, paralelizar el mapa, que es una operación muy útil sobre colecciones de datos. Ahora vamos a ver cómo paralelizar el reduce. Entonces recordemos el fold y el reduce, que son muy parecidas. ¿Qué significa? Entonces, tanto fold como reduce reciben una colección y una operación binaria sobre elementos de la colección. Y devuelven algo, cada uno devuelve algo muy parecido, pero no lo mismo. Entonces, ¿qué devuelven? El fold, si recibe un elemento inicial, depende de si recibe un elemento inicial o si solo funciona para colecciones no vacías. Entonces, el fold recibe un elemento inicial, el reduce solo funciona para colecciones no vacías. Y depende de en qué orden se combinan las operaciones de la colección. Entonces, recuerden, fold left, había un fold left. Fold left recibía un acumulado inicial y esa función binaria, esa operación binaria. Y la colección, ¿qué hacía fold left? Cogía el acumulado, lo operaba con el primero. Luego el resultado lo opera con el segundo. Luego el resultado lo opera con el tercero y así sucesivamente hasta que el resultado de eso lo opera con XM. Eso es equivalente a asociar a izquierda. Asociar a la izquierda. O sea, si yo tengo, entonces, grosso modo, la idea es, yo tengo una colección en la que tengo X1, lo quiero operar con X2, lo quiero operar con X3, lo quiero operar, lo quiero operar con XN, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hacer. Pero para operarlos, y yo tengo un acumulado inicial, entonces yo podría asociar a izquierda. Entonces el for left lo que hace es operar a Z con el primero, o sea que la primera operación la hice en la izquierda, Sergio, en la izquierda. Luego hago la segunda operación con X2, o sea que seguí por la izquierda, eso que ya había acabado con X1, ahora sigo con X2. Luego opero con X3, entonces opero con X3. Entonces a eso se llama asociar a izquierda, ¿sí? Porque estoy diciendo que la operación primero se hace con el primero de la izquierda, luego con el segundo de la izquierda, luego con el tercero de la izquierda, hacia la izquierda. Entonces eso es lo que hace el for left, devolver el resultado de asociar a izquierda y a operar asociando a izquierda. Si fuera el for right, que es asociar a derecha, entonces él hubiera empezado poniendo el acumulado aquí y asociando primero a derecha. Y luego con el anterior. Y así va con el anterior, con el X3 y a la derecha. Y luego con el X2 y luego con el X1 y el último que haces con el X1. Y a eso se le llama, es la misma idea de operarlos todos con todos, pero asociando a derecha. Entonces se llama fault right, ¿cierto? Bien. Esas son esta de aquí, fault left, o esta de aquí, el fault right. Reduce casi que hace lo mismo, porque lo que hace es operar X1, X2, XN, pero no recibe un acumulado inicial. Entonces opera X1 con X2, luego eso con X3, luego eso con XN, o el write opera XN-1 con XN, luego eso con el anterior, y luego hasta que opera el primero con eso. O sea, la única diferencia entre el reduce y el fold es que el fold recibe además un acumulado con el cual iniciar, mientras que el reduce no recibe ningún acumulado. Pero entonces reduce no funciona si la lista es vacía, no tiene el falla. En cambio, fold left y fold right, si la lista es vacía, devuelve el acumulado que le envían. Si no, entonces empieza a hacer todas las operaciones, acumulando, asociando izquierda o asociando derecha. ¿Listo? Esas son las operaciones reduce y fold. Entonces, por ejemplo, si yo quería sumar todos los elementos de una lista, decía, aquí le mandaba la función suma
y decía que el acumulado inicial era cero. Entonces él terminaba sumando todos los elementos de la lista. Si quiero multiplicarlos, entonces le digo aquí voy a la multiplicación binaria y el acumulado es uno. Y empiezo a multiplicar uno por ta, 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 ta. Si quiero hacer una conjuntoria, entonces le digo que esta operación es la conjunción y le digo que el neutro de la conjunción es true. Y entonces hace la conjuntoria. Y si es una disyuntoria, entonces le digo que esta operación es una disyunción y aquí el neutro de la disyunción, que es el falso. ¿Listo? Entonces, eh, eso es lo que hace esta operación fold o reduce, que es aplicar una operación binaria a todos los elementos de una lista. ¿En qué orden? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Sí? En ningún otro orden. Aplica para cualquier secuencia, para cualquier colección. Bien. Ejemplo, me dicen, a la lista 149, así, hágale fold left, empezando con 100 y la operación suma, que es la operación binaria. Entonces, empiezo con 100, le sumo 1, luego le sumo el 4, luego le sumo el 9 y eso me da 114. Eso fue asociando a izquierda. Si me hubieran dicho full right, hubiera empezado con el 100 a la derecha con el 9, luego ese con el 4, luego eso con el 1, me da el mismo 114. ¿Cierto? Si le hago es reduce left, entonces a la lista 149 él va a sumar 1 más 4 más 9. O va a sumar 1 más 4 más 9. Asoció a derecha o asoció a izquierda o a derecha, el resultado es el mismo. ¿Mm? La única es que si yo le hago reduce a una lista vacía, él falla. En cambio, si le hago fold right a una lista vacía, me da el acumulado. Bien. Si la operación hubiera sido restar menos, o sea, el restar, no sumar, y hago fold left, entonces hubiera sido 100 menos el 1, que me da 99. Eso menos el 4 me da 93, 95, y eso menos el 9 me da 86. Pero si hago el fold right, entonces hubiera sido 9 menos 100, asociando a derecha, ¿no? Que me da menos 91. 4 menos 91, que da 95. Menos 91 da más, pues da 95. Y 1 menos 95 da menos 94. ¿Sí? Si lo que hago es un reduce, entonces me va a dar 1 menos 4 menos 9 o la otra 1 menos 4 menos 9. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Los resultados dan diferentes. Aquí arriba dan siempre lo mismo. ¿Por qué fold left y fold right dan lo mismo? ¿Y por qué fold left y fold right aquí no dan lo mismo para esta operación o para esta operación? ¿Por qué para esta sí da lo mismo y para esta no da lo mismo? ¿Perdón? Porque la suma es conmutativa, dice Juan Camilo. No precisamente. Porque aquí lo que estamos haciendo no es conmutando. Yo no estoy diciendo haga x2 con x1 en lugar de x1 con x2. La diferencia entre la una y la otra es cómo asocio. Luego, el problema que da diferente es porque no son asociativos. Porque la resta no es asociativa. La resta no es asociativa no es asociativa. En cambio, la suma sí es asociativa. Entonces, la clave está en que fold left y fold right, reduce left y reduce right, devuelven el mismo resultado. O sea, no importa si aplico el left o el right, si la operación es asociativa. Si la operación no es asociativa, no dan lo mismo. Hay que tener cuidado. Cuando yo aplique un fold left o un fold right, la operación que le ponga, si esa operación es asociativa, no importa si se aplicó fold left o fold right, el resultado va a ser el mismo. Pero si no es asociativa, el resultado es diferente, la semántica es diferente. Luego, ¿cuál es la que usted quiere? No sé, pero usted no puede usarla indiferentemente si la operación no es asociativa. Si la operación binaria es asociativa, puede usarlas indiferentemente y el resultado va a ser el mismo. No va a ser lo mismo el proceso generado, eso lo vamos a ver. Entonces, el proceso de un fold left creo que va a ser iterativo y el proceso de un fold right va a ser recursivo lineal. Pero el resultado es el mismo si la operación es asociativa. O sea, la corrección no estaría en vilo si la operación es asociativa. La corrección está en vilo si la operación no es asociativa, porque es diferente asociar a uno o asociar al otro lado. ¿Listo? Bien.
Se dice que una operación es asociativa, binaria es asociativa, si cuando yo hago f de x aplicado a f de x con f de y, z, da lo mismo que hacer primero f de x, y luego eso, f de eso con z. Eso significa asociativa. Si lo escribiéramos de manera infija, como escribimos con la suma, esas cosas, entonces digamos que en lugar de escribir f de x, y, escribo x, este operador y significa hacer f de x, y. Entonces, asociativa significa que asociar así es lo mismo que asociar así. ¿Listo? Eso, y así es que uno le enseñaron la asociatividad, con la suma, con la multiplicación y con cualquier operación binaria. Es asociativa si hacerlo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. ¿Cierto? Ahora, si, si esta operación es asociativa, entonces hacer esto, asociar de esta manera, o asociar de esta manera, primero z con w, luego y con eso, y luego x con eso, o asociar primero x con y, luego eso con z y luego con w, da lo mismo si la operación es asociativa. O sea, si una operación es asociativa, no importa en qué orden haga usted este cálculo, le va a dar lo mismo. Lo que sí no puede es desordenar x, y, z y w, porque si los desordena, el cálculo daría igual dependiendo de si la operación es conmutativa. Pero entonces, para que el reduce left y el reduce right y el reduce right o el fold left y el fold right den el mismo resultado, lo único que necesita es que la operación sea asociativa, no conmutativa. Puede no ser conmutativa y funciona, pero si no es asociativa, no funciona. Ahorita vamos a ver ejemplos de operaciones que son lo uno y no son lo otro. Ahora, ¿para qué me sirve la asociatividad? Entonces, como lo acabamos de decir, si yo quiero calcular la operación binaria X, Y con Z y W entre todos ellos, como da lo mismo por ser asociativa, entonces yo podría calcularla con este árbol. Es decir, calcule X con Y, luego calcule Z con W y luego calcule los resultados de los dos y eso me da el resultado que yo quiero. O podría hacerlo, aquí no está el dibujito, podría hacerlo diciendo, no, mire, primero voy a calcular, digamos que este es el X que hay ahí. Entonces, primero voy a calcular X operado con la operación de Y, ay Dios mío, Y con la operación de Z con W. ¿Listo? Este árbol es diferente a este árbol, pero los dos calculan el mismo valor, ¿cierto? Bien. Pues ahorita voy a volver sobre esos árboles, pero digamos, la ventaja de que una operación sea asociativa es que si me toca calcular esa operación para una lista grande, entonces yo puedo asociar como yo quiera y calcular como yo quiera y me da el resultado mismo. Ahora, de estos dos árboles, ¿cuál, en cuál sería más fácil paralelizar, o sea, en cuál valdría la pena paralelizar y en cuál no? O sea, suponga que yo puedo paralelizar, calcular el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, si yo voy a calcular el resultado de esto con este árbol, puedo decir, calcúlese esto al mismo tiempo que esto. O sea, me demoro una unidad de tiempo, digamos, haciendo eso. Y luego otra unidad de tiempo haciendo la operación de esos dos. Si uso este árbol, entonces yo puedo hacer en paralelo esto con esto. ¿Sí? Pero hacer esto no me demora uno, porque no estoy en uno. Hacer esto me demora lo que me demore hacer esto en paralelo con esto. Entonces, al final, realmente aquí encontrar el resultado y al final tengo que hacer el resultado aquí. Para hacer eso aquí voy a hacer más cálculos que me voy a demorar más que aquí.
porque esto que hago en paralelo realmente me ahorra tiempo. Lo que hago en paralelo aquí no me ahorra tiempo porque a la izquierda no hay sino una cosa, a la derecha hay, o sea, voy teniendo que hacer cada cosita por aparte. Entonces, la idea es que los árboles, cuando yo logro utilizar árboles para estructurar mi computación, es mucho más fácil paralelizar los cálculos que si no los árboles así de balanceaditos, que si el árbol es todo desbalanceado. Entonces, esa es una propiedad que vamos a utilizar para poder paralelizar bien cosas. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, para hacer un reduce con una operación asociativa, pues, y lo quiero paralelizar, pues balanceo las cosas para poder ganar tiempo realmente. Si no las balanceo, pues el reduce va a ser igual que el reduce secuencial. Esa es la idea que hay detrás de eso. O sea, si podemos ver los árboles detrás, pero entonces con el reduce y con el fold, lo que hay por detrás es esto. Entonces, por eso es que vamos a poder paralelizar el fold y el reduce, porque vamos a poder hacer cosas como esta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un reduce con árboles. O sea, acuérdense ¿qué es el reduce con árboles? O sea, me dan un árbol y yo hago el reduce de todo lo que hay allí. Entonces, ¿cómo son los árboles? Lo ponemos aquí. Reduce. ¿Dónde dice reduce? Eso. Entonces tengo otra vez el árbol que tiene hojas con un valor o que tienen un nodo que tiene un árbol izquierdo, un árbol derecho y nada más. Entonces, si me dicen haga el reduce de un árbol, ¿yo qué hago? Con esta función f. Entonces, lo que yo hago es cojo el árbol, miro, si es una hoja, pues no hay que operar nada, da lo que hay ahí adentro. Si no es una hoja, sino que es un nodo con un árbol izquierdo y árbol derecho, me averiguo a qué reduce el izquierdo, me averiguo a qué reduce el derecho, y luego sí hago la operación f sobre esos dos. Y ya hice el reduce con la función f. Si tengo un árbol, si el árbol es el que me llega. Pues, por ejemplo, si me llega un árbol que dice, a la izquierda tengo una hoja que tiene un uno y a la derecha tengo un nodo que tiene un árbol izquierdo con 4 y un árbol derecho con 9 y me dicen reduce con menos, entonces, ¿qué va a dar esto? Va a decir, el reduce de este va a dar uno, el reduce de este va a dar 4 menos 9, o sea, menos 5, y uno menos 5 va a dar menos 4. ¿Sí? Ese es el reduce. ¿Listo? Probémoslo, probémoslo. Quitamos esto allí, esto. Y entonces, ¿cuánto da el reduce? Ese es un reduce secuencial, el resultado de reduce secuencial, porque no le he hecho ninguna paralización en ninguna parte, me va a dar 6, era con menos, ¿cierto? Entonces es a 4 menos 9 da menos 5 y uno menos 5 da 6. Bien, listo. Ahora, si yo quiero paralelizar el reduce, pues la cosa es sencilla. ¿Qué puedo paralelizar de este reduce? Que este cálculo del reduce del lado izquierdo y del reduce del lado derecho se hagan en paralelo. Entonces yo lo que digo es, en paralelo haga el reduce del árbol izquierdo y del árbol derecho, y luego sus resultados apliquen la función f. Pero el cálculo de los reduce, hágalo en paralelo. Guárdelo el resultado en LB y RB y luego haga f de LB y RB. Esa es la única diferencia del reduce paralelo. No tiene nada más. Y fíjense, pues finalmente va a dar lo mismo hacer reduce que hacer reduce paralelo porque la, la, la funcionalidad es la misma. ¿Listo? Pues ya tenemos el reduce en paralelo, ¿sí o no? Así como definimos el reduce, podríamos haber definido el map. O sea, el map paralelo, el map secuencial había podido ser, si es una hoja, es hoja de f de b, y si es un nodo L con R, entonces haga map del lado izquierdo, map del lado derecho y construya el nodo. ¿Sí? Bien, si queremos conocer la lista de valores en las hojas del árbol, en el orden en que se encuentran,
¿Cómo podríamos calcularla? Bueno, vamos a escribir una función toList que recibe un árbol y me devuelve la lista. Entonces, ¿cómo podría yo hacer toList? Entonces, recibe un árbol, entonces si el árbol es hoja, es la lista con uno solo. Y si el árbol es un nodo que tiene hijo izquierdo y hijo derecho, convierto en lista al hijo izquierdo, convierto en lista al hijo derecho y luego hago una concatenación. Ese sería toList. Entonces, si yo le digo, quiero que me muestre en forma de lista el árbol T, pues, ahí, no se llamaba T, se llamaba tree, se llamaba tree, el uno del 4 y el 9. Bien. Ahora, eh, este era el map. Ah, bueno. Pero entonces, fíjense que toList se podría conseguir componiendo map y reduce. O sea, volver un árbol, una lista, puede ser simplemente coger el árbol T y aplicarle que cada nodo, en lugar de ser un valor, sea una lista. Y luego a ese árbol resultante de hacerle este map, le aplico un reduce diciéndole que haga la operación binaria concatenar. O sea, si hago reduce, si hago el árbol, lo convierto en un árbol de listas unitarias y no un árbol de números. Y luego hago la concatenación, el reduce con la concatenación. Entonces, el resultado va a ser que me va a devolver la concatenación de todos los de abajo, me va a devolver la concatenación de todos. O sea que hacer toList es hacer un reduce y un map. O sea, componer map y reduce. ¿Sí? Eso es lo que hay aquí. Aquí hay un map, pues el map escrito en forma igual, el map sobre los árboles. Y está la segunda manera de escribir toList, toList 2, que lo que hace es reduce de map de esta cosa. Y si le digo toList 2 de tree, pues también funciona. Bien. ¿Qué ventaja tiene haber escrito toList con map? Que si ahora yo hago mis versiones paralelas de reduce y de map, entonces queda toList paralelizado de una vez. Si no las tengo paralelas, pues queda el toList secuencial. Y si las tengo paralelas, toList y map y reduce, pues quedaría el toList paralelo.